Israel sigue atacando la franja de Gaza y deja al menos 93 nuevos muertos en las últimas 24 horas, incluyendo al menos 14 en la ciudad de Rafah, tras bombardear objetivos civiles. Joe Biden convocó a una delegación israelí para debatir cómo evitar una ofensiva en Rafah. Estados Unidos mostró apoyo incondicional a Filipinas ante posibles ataques de Beijing en la disputa por las aguas del mar de China Meridional. Desde China advierten que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en las disputas marítimas entre ambos países. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, cumple 100 días al frente del país en medio de los problemas para sacar adelante su paquete de recortes extremos al gasto estatal. En la esfera macroeconómica, sus reformas han tenido efectos positivos, pero el bolsillo de los argentinos se ha resentido y ha aumentado la pobreza. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en la Franja de Gaza, en donde Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos y en particular sobre la ciudad de Rafah, en el extremo sur del enclave. Allí al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridas a consecuencia de los ataques contra objetivos civiles, entre ellos varias casas y un bloque de viviendas. Israel ha matado ya a más de 31.800 personas desde el inicio de la guerra. Albert Naya con los detalles. En Rafah no existe la tregua. Y tampoco existe el consuelo para esta familia, que culpa a Israel y sus aliados. Tienen el apoyo de los Estados Unidos, de Europa, todo el mundo apoya a Israel. Lo hacen enviando armas, aviones, se burlan de nosotros y envían 4 o 5 lanzamientos aéreos solo para salvar sus rostros. Mientras Biden y Netanyahu mantenían una conversación telefónica, los bombardeos seguían asesinando a civiles. Esta noche he hablado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hemos discutido los últimos acontecimientos de la guerra, incluyendo las intenciones de Israel para cumplir con los objetivos. Queremos eliminar a Hamás, liberar a los rehenes y asegurarnos que Gaza no significará una amenaza para Israel, mientras queremos dar la ayuda humanitaria necesaria. Por otra parte, las intenciones de Biden fueron claras al citar para los próximos días una delegación israelí en Washington, porque Netanyahu está dispuesto a llevar a cabo una ofensiva masiva en Rafah, mientras Biden ha advertido que sería un error y aislaría a Israel aún más de la esfera internacional. El balance de muertos supera los 31.800, una cifra que se desactualiza por cada hora que pasa. Rafah se ha convertido en el principal refugio de desplazados internos. 1,5 millones de personas aguardan en sus calles temiendo la gran ofensiva israelí, mientras las bombas ya caen sobre Rafah. A propósito de la situación humanitaria en Gaza, la ONU volvió a denunciar fuertemente el actuar de Israel. Este martes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó a Israel de estar cometiendo un crimen de guerra contra la población de Gaza al privarla de alimentos hasta extremos que han llevado a al menos 210.000 personas a la hambruna en el norte del enclave y que han puesto a más de 1,1 millones de gazatíes en riesgo inminente de sufrir la misma situación. La magnitud de las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda en Gaza y la forma en que continúa dirigiendo las hostilidades pueden equivaler al uso de la inanición como método de guerra, lo que constituye un crimen de guerra. El tiempo se acaba. Todos, especialmente quienes tienen influencia, deben insistir en que Israel actúe para facilitar la entrada y distribución sin trabas de la ayuda humanitaria y los bienes comerciales necesarios para acabar con el hambre y evitar cualquier riesgo de hambruna. Y mientras tanto siguen las negociaciones entre Israel y Hamás, con Qatar como mediador para intentar acordar un cese al fuego en Gaza. Este martes, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayet Al-Ansari, declaró que no hay un acuerdo, pero que sí hay optimismo. Escuchamos. En primer lugar, no creo que estemos en un momento en el que podamos decir que estamos cerca de un acuerdo. Como he dicho, somos cautelosamente optimistas porque las conversaciones se han reanudado y eso es bueno. Esperamos que continúen y esperamos seguir avanzando en los próximos días, pero aún es demasiado pronto para anunciar ningún éxito. Así que, como he dicho, mantenemos la esperanza. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Mientras en el terreno Rusia afirma haber tomado posesión de un pueblo en la región de Donetsk, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que el país no abandonará Ucrania, pero el conflicto se desarrolla también en el ciberespacio.
Ante los constantes ataques de hackers rusos contra Ucrania y sus aliados, ejércitos cibernéticos ucranianos libran ahora una defensa digital, por ejemplo a través de ataques contra software de control de drones rusos. Samuel Salgado con los detalles. El ciberespacio es otro de los campos de batalla en la guerra de Ucrania. Artem es ucraniano y está en edad de ser reclutado por el ejército, pero sin ninguna experiencia militar, Artem decidió voluntariamente integrarse a otro ejército, el informático. Todos vivimos en la era digital. Así como es importante luchar en el frente físico, también es importante protegernos en el frente de la Internet. Artem trabaja en el Ejército de Tecnología de la Información de Ucrania, una organización de guerra cibernética creada por convocatoria del Ministerio de Transformación Digital pocos días después del inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Sin embargo, los miembros de este ejército cibernético dicen ser independientes al gobierno de Volodymyr Zelensky. Su objetivo es combatir a los hackers rusos en defensa del Estado ucraniano. ¿Cooperas? ¿Qué quieres decir con cooperar? ¿Me pagan? No. ¿Les envío información? Sí. ¿Proporcionamos información a los servicios de seguridad de Ucrania o a la policía cibernética? Sí. Les proporcionamos información. Pero este analista encargado de otro grupo de hackers reconoce que el trabajo de piratería informática no es totalmente independiente ni voluntario. Si sabes hackear, es imposible que no trabajes con fuerzas especiales. No hay ninguna posibilidad de que te dejen salir, de que te liberen. Si sabes hackear, siempre querrán utilizar tus servicios. Los ataques cibernéticos de Rusia contra Ucrania y sus aliados europeos como Francia y Alemania han aumentado drásticamente durante la guerra. Ataques cibernéticos que afectan también a los civiles. En diciembre de 2023, alrededor de 24 millones de ucranianos quedaron incomunicados durante varios días, luego de un ataque de hackers rusos al mayor operador de telecomunicaciones de Ucrania. Vamos a Asia, donde también Estados Unidos se involucra en temas regionales. En visita oficial a Filipinas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, mostró su apoyo incondicional a Filipinas por las tensiones de las últimas semanas con Beijing en el mar de China Meridional. Desde China advierten que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en las disputas marítimas entre ambos países. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos amplía. Estados Unidos carece de derecho para entrometerse en las disputas marítimas entre China y Filipinas y Beijing hará todo lo necesario para proteger su soberanía y derechos territoriales. Es la previsible respuesta china a la visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Manila, donde horas antes había calificado de blindada su alianza militar. También dijo Blinken que las aguas que rodean a Filipinas son clave para su economía y su seguridad y también para Estados Unidos y el mundo, así que no dudará en defenderlas. Blinken llega en uno de los momentos más tensos entre China y Filipinas después de que sus barcos hayan coleccionado roces en las aguas en disputa, choques, ataques con manguera, maniobras intimidatorias. Es ya costumbre, por ejemplo, que China intente impedir los suministros a las decenas de soldados filipinos que están sobre un barco oxidado y varado en las Islas Spratly. Blinken ha repetido que cualquier ataque activará el acuerdo de defensa mutua de 1951 que le obliga a defender a Filipinas. Y es que Manila ha sido su tradicional aliado en la zona, solo con la excepción del mandato del anterior presidente Rodrigo Duterte, que entendió que necesitaba las inversiones chinas para modernizar su país. Nunca viajó a Washington, aludió a la madre de Obama un par de veces en términos poco elogiosos y amenazó con rescindir todas las alianzas militares. Su sucesor, el presidente Marcos, hijo del brutal y corrupto dictador, se ha echado en brazos de Washington y es acusado por Beijing de ejercer de simple peón de la estrategia estadounidense en la zona. Hace 100 días Javier Milei se colgó la banda presidencial en Argentina. Desde entonces ha comenzado a aplicar su política económica agresiva, que si bien ha tenido efectos positivos a nivel macroeconómico, se siente en los bolsillos de los argentinos. La pobreza también ha aumentado y aunque el presidente sigue siendo popular, ha perdido el favor de una parte de la aprobación con la que llegó al poder. Más detalles sobre el balance de la gestión de Milei en este informe de Manuel Acano. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. En su posesión, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei auguraba un radical cambio en la economía argentina.
Poco después de colgarse la banda presidencial, Milei comenzó con sus anunciados recortes del gasto público. No renovó contratos estatales, redujo los ministerios a la mitad y suspendió obras públicas. Y con una política económica agresiva consiguió un superávit financiero en enero y febrero, algo que no ocurría desde 2012. Sin embargo, el poder adquisitivo de los argentinos se ha visto profundamente afectado, con una inflación que en diciembre se situó en un pico del 25,5% y que, aunque ha venido desacelerando, sigue siendo muy alta. Además, eliminó una baraja de subsidios con la que los servicios públicos se han encarecido y la pobreza toca casi el 60% de la población. En el centro de los planes de Milei está su polémica ley Ómnibus, que en su versión original contenía 600 artículos y un megadecreto que busca derogar o modificar 300 normas. Ambos encontraron importante rechazo en el Congreso y su futuro está en duda. Como respuesta, el presidente ha decidido confrontar al Congreso y a los gobernadores de las provincias. Nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Milei sigue siendo popular, pero ha encontrado detractores. Su aprobación pasó de cerca del 60% en diciembre al 52% en febrero. Make Argentina great again. Mientras que su política exterior se ha visto marcada por su férreo apoyo a Estados Unidos y su oposición a los países considerados enemigos de Occidente. En Israel anunció el polémico traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Y en el Vaticano trató de reconciliarse con el Papa Francisco tras sus ataques contra la Iglesia Católica. En los 100 días en el poder, Milei ha despertado la furia de varios sectores de la sociedad, que han salido a las calles a mostrar su rechazo. El presidente ha cargado contra el aborto y el movimiento feminista, y también contra sectores de la cultura y la ciencia. Cerró la agencia de noticias Telam y lanzó una serie de pugnas contra la educación pública. Se acercan las elecciones en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral abrió los puntos para el registro de nuevos electores o para la actualización de los ya inscritos, pero no fueron habilitados en países como Colombia, Perú y Ecuador, donde hay una gran comunidad de venezolanos. Entre tanto, la líder de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada. Gabriel Colsión tiene los detalles. Los venezolanos empezaron a inscribirse para votar a las elecciones del 28 de julio, en las que designarán su presidente para los próximos 6 años, en un país hundido en una crisis económica y que sufre sanciones internacionales. Dijo que no crean en la abstención, que es muy importante votar, que si queremos un cambio en este país es necesario que todos nos juntemos para poder votar. Sin embargo, los venezolanos que viven fuera del país afirmaron que no habían abierto las inscripciones en el padrón electoral. Es lo que denunció David Smolansky, coordinador en el exterior del equipo de campaña de la lideresa de la oposición, María Corina Machado. Primer día de registro para los venezolanos en el exterior y se bloquea el derecho a la participación de los migrantes. Los consulados en Europa no abrieron y en América Latina está ocurriendo lo mismo. Ser migrante no nos hace menos venezolano. Los candidatos deben ahora oficialmente presentar su nominación entre el 21 y 25 de marzo. Nicolás Maduro ya anunció que después de 11 años en el poder buscará un tercer mandato y fue designado candidato del Partido Socialista Unificado, el Partido Chavista. Yo estoy aquí por el pueblo. Por eso que hoy, 16 de marzo de este año 2024, acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. Aunque la cabeza de la coalición de oposición, María Corina Machado, lidera las encuestas, su candidatura fue inhabilitada por la Corte Suprema, cercana al chavismo, algo que la oposición denuncia como un intento de impedir que haya un candidato que rete al actual mandatario. Y el exjugador del Barcelona y de la selección brasileña, Dani Alves, ha presentado una solicitud para asistir en libertad al proceso de apelación por la condena de 4 años y medio de prisión por violación. Alves fue encontrado culpable el mes pasado por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Su defensa apeló la decisión y hoy el jugador compareció por videoconferencia desde la prisión ante la audiencia de Barcelona responsable de analizar su solicitud de asistir, como decíamos, en libertad al nuevo juicio. Si la solicitud prospera, podría salir bajo fianza esta misma semana. Con estas imágenes de Dani Alves y su apelación vamos a cerrar el informativo, pero sigan conectados a France 24 y recuerden además que siempre van a poder ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web france24.com.